Entonces, vamos a analizar de nuevo esto. Esto es una condición de laboratorio. Vemos que se está presentando un flujo ascendente, pues esto debe ser un suelo específicamente. Y ojo, vemos que por ese flujo, pues quiere decir de que para que llegue y se forme agua acá, quiere decir de que esto debe ser un suelo permeable, ¿sí? Pero tenemos varias condiciones de piezómetros. Resulta y acontece que, para que entiendan, y depende de los ejercicios que empiecen a observar o a realizar, en lo que tiene que ver con flujos ascendentes y descendentes de agua en el suelo, los piezómetros, según la ubicación, empiezan a jugar un papel importante de ahí hacia arriba, ¿sí? Es decir, para el caso, habría que verificar a quién están afectando específicamente. Es decir, este le afecta a este le afecta a este y este le afecta acá, ¿sí? Según las posiciones donde se coloquen. Entonces, bajo estos parámetros, bajo estas condiciones, vamos a determinar el incremento de esfuerzos en este punto y después en este punto, ¿sí? Para el caso está todo en desarrollo literal, es decir, con létricas. Nos están diciendo, en este caso en particular, que esto, que obviamente es agua, ¿sí? Lo vemos aquí por esta figurita de nivel freático, tiene una altura H1, que la altura del estrato es H2, que el nivel, ¿sí? El nivel, por ejemplo, para el primer piezómetro, cuando está en el punto A, está exactamente en el mismo nivel freático, que cuando está en el punto C está a este término de altura, y esta del punto B, el nivel de agua del piezómetro, está a una altura H, es decir, la cabeza de presión, ¿sí? La cabeza de presión. Entonces, con lo que hemos desarrollado hasta el momento, vamos a generar esos datos de una vez.
Entonces, para el primer término, cuando tenemos, precisamente vamos a analizar el esfuerzo efectivo aquí. ¿Qué tenemos por encima de ese suelo? Pura agua. Entonces, ¿qué nos sale en la parte de esfuerzos totales? Gamma del agua multiplicado por esa altura. ¿Sí? Gamma del agua multiplicada por esa altura. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el mu ahí también en ese punto. ¿Qué ocurre ahí específicamente? Pues que también es gamma del agua multiplicado por la misma altura. Entonces, esto en general nos va a dar que es igual a 0. Vamos a hacerlo para el punto B. Analizando esto rápidamente, ¿qué términos le podemos colocar a cada una para no perder tiempo? Gamma del agua. A ver, si nosotros sabemos que lo que tenemos por encima es agua de ese suelo, y ya sabemos que esa parte se nos va a volver 0, que es lo que tenemos aquí. Pues analizando eso, ¿cómo hacemos para agilizar a la hora de hacer nuestros cálculos? Pues ya sabemos que si todo lo que tiene que ver acá con esta agua por encima del suelo se nos vuelve 0, pues solamente vamos a tener en cuenta lo que tiene que ver aquí. Pero en general va a ser esto. Aquí no nos hablan de ningún gamma en ningún momento. ¿Qué será? Más que término, pues lo que se nos forma aquí. Aquí no nos dicen ningún gamma. ¿Qué podemos asumir según todo lo que hemos aprendido hasta el momento? ¿Qué tipo de gamma será ahí? Gamma saturado. Correcto. ¿Multiplicado por quién? Por esta altura que hay desde aquí hasta acá, H2.
En la parte del mu, entonces la presión hidrostática se presenta desde el nivel freático, es decir, desde acá. Pero ojo, porque aquí, en este punto, no nos intervino nada que tuviese que ver con un gradiente hidráulico, es decir, con ese término donde se presenta alguna cabeza de presión ni nada por el estilo. Porque en el esfuerzo efectivo de nada no se presenta nada de eso. Porque arriba ya no había suelo. Entonces, Porque aquí específicamente el piezómetro de allí, el que está generando, el que me determina si existe algún flujo allí, este piezómetro está exactamente igual en el nivel donde está el nivel freático. Es decir, que para el caso, aquí no había necesidad de colocarle ese término, no va a aparecer, no hay flujo de agua, ahí en ese punto. En materia del mu, de la presión de poros, presión hidrostática desde allá, desde ese nivel, entonces vamos a tener la primera parte que es gamma del agua por H1, que ya la teníamos, y adicionalmente lo que corresponde a esta zona que ya es el suelo, es gamma del agua por H2. Pero resulta y acontece que en este piezómetro sí existe una diferencia de nivel del mismo sistema de agua. Entonces, en este caso en particular, habrá que meter precisamente lo que es la cabeza de presión, la cabeza piezométrica. En este caso, H. ¿Sí? Por tanto, esto a qué será igual. Entonces, estos términos se nos van al desarrollar obviamente la resta. Nos queda el gamma saturado 1 por H2 menos el gamma del agua por H2 menos gamma del agua por H. De ahí, nosotros ya sabemos que siempre que tengamos un gamma saturado menos un gamma del agua multiplicados por el mismo término, ¿sí? Pues nosotros vamos a encontrarnos con lo que es el gamma sumergido.
Estos términos se nos van porque son el mismo término y después uno positivo y uno negativo. Adiós. Nos queda el gamma saturado multiplicado por H2 y el gamma del agua multiplicado por H2. Como nos va a quedar en función de la resta, es el concepto de gamma sumergido, gamma saturado menos gamma del agua. Entonces, es lo que tenemos aquí. ¿Y cuál otro término nos queda? Pues este que ahora pasa a ser negativo al desarrollar precisamente este factor. Si deseáramos que nos saliera, por ejemplo, el gradiente hidráulico, ahí, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos realizar entonces? Dividir todos los términos en H2. En este caso, dividir todo entre H2, exactamente. Si nosotros desarrollamos eso para el caso, nosotros vamos a obtener esta respuesta. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que desarrollamos ahorita. Este término nos va a salir específicamente porque tenemos la cabeza piezométrica, y dividimos ambos términos de la igualdad entre H2. ¿Por qué H2? Porque es específicamente la altura que está recorriendo el flujo, es decir, esa longitud paralela al flujo que está atravesando el suelo o el terreno. Entonces ya sabemos que después de hacer todo eso, en algún momento nos van a resultar estos términos, es decir, que nosotros siempre vamos a saber que cuando tengamos una situación de estas, ¿sí?, nosotros siempre vamos a tener un término adicional de lo que vendría siendo la parte del gamma sumergido, cuando se presente flujo ascendente, menos el gamma del agua multiplicado por el gradiente hidráulico, multiplicado por la misma altura del estrato. ¿Sí? Por favor, muchachos, desarrollen este mismo ejercicio, ¿sí?, determinando ese gradiente hidráulico para la condición del punto C. Ojo que aquí ya nos están dando prácticamente el término respecto de lo que vendría siendo el gradiente hidráulico. ¿Sí? Todo esto es ese término, esa altura de diferencia piezométrica allí. Lo desarrollan y determinan cuál sería la profundidad, en qué momento nos va a presentar el gradiente hidráulico crítico, es decir, que deberán convertir el esfuerzo efectivo para el caso este de C, el esfuerzo efectivo en C igual a 0, y despejan y generan el gradiente hidráulico crítico. Ingeniero, ¿Sí? una pregunta. Ahí en el punto C afecta el piezómetro del punto B, el flujo que va desde
desde el No, punto B. para el piezómetro del punto C, miren acá, realmente es de aquí para allá donde está afectando. Entonces, es con el del centro, el que vamos a trabajar. Ok. Vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí. ¿Cuál utilizamos para el punto A específicamente? Vamos a denominarlo piezómetro de A. Para el punto B, ¿cuál tuvimos en cuenta? Profe, ahí el gradiente hidráulico. ¿Sí? Dime. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos específicamente en el punto A, pues analizamos el piezómetro que se nos presenta allí respecto del punto A. Entonces, aquí para este caso, por eso es que nos salía específicamente que A0, aquí no nos salía ningún término adicional que tuviese que ver con alguna cabeza piezométrica. ¿Por qué? Porque el nivel de agua aquí es este mismo. Para el punto B, ahora el piezómetro, ¿sí? Vemos que sí existe una diferencia de nivel entre el piezómetro y donde está el nivel freático. ¿De cuánto? De una altura H. Ah, bueno, entonces por esa razón es que nos sale este término con el cual podemos obtener lo que es el gradiente hidráulico, por el que para el caso sería H sobre H2, ¿sí? H sobre H2. Y ahora vamos a analizarlo específicamente para el punto C, es el que van a desarrollar ustedes. Entonces, van a analizar pues a una altura C y para este caso en particular, este es el piezómetro que está afectando. Y aquí nos dicen específicamente eso, a qué es igual esa diferencia entre este nivel y el nivel freático. Cuando lo hayan desarrollado y que hayan determinado el esfuerzo efectivo, pero ahora en C, pues ya habrán obtenido algo similar a esto, ¿sí? Un gradiente hidráulico ya les habrá salido. Y generan la condición para poder determinar lo que vendría siendo el gradiente hidráulico. Es decir, que obligatoriamente deberían volver cero eso y tal. Si lo fuésemos a hacer, por ejemplo, para este ejercicio en particular, nosotros también lo podríamos hacer. Es determinar el gradiente hidráulico crítico para esta situación, para el esfuerzo efectivo en B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haríamos en ese caso? ¿Qué haríamos? Todo esto lo volvemos cero. Y despejamos gradiente hidráulico.
para esta condición, ya con lo que vimos en la demostración anterior, podemos entender el gradiente hidráulico crítico será también igual a ese término. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. Ujú. ¿Nos podría dar un poquito más de tiempo porque no hemos podido subir el trabajo todavía? Listo, les voy a dar hasta las 5 de la tarde, ¿les parece bien? Está cargando, sí, señor. Ok, ya cambio lo de la asignación. Listo, ahí quedo hasta las 5. Muchas gracias, ingeniero. Ok. Entonces, ¿por qué no sale esto? Simplemente porque aquí vamos a tener que hacer todo lo que ya sabemos. Pues si esto se nos vuelve cero, pues simplemente despejamos ese término y en este caso en particular, todo el H2 y el H2 se nos va a ir, pues nos vuelve a quedar este término, gamma sumergido sobre gamma del agua. Ustedes dirán, pero es que siempre va a dar eso. Pues dependiendo, porque es que el gamma sumergido, en este caso deberíamos conocer las condiciones de este suelo y nos daría un resultado muy diferente de pronto al ejercicio anterior. Si tenemos unas condiciones de suelo, sea por ejemplo, un suelo arcilloso o este es un suelo gravoso, lo que sea, pues obviamente que el gamma sumergido será muy diferente, ¿sí? El gamma del agua, pues sí sabemos cuánto es. Entonces, cuando se presente esta situación, ya sabemos de que se nos está presentando el fenómeno de licuefacción o arena movediza. Es decir, un suelo inestable se está generando allí por acción de toda esa saturación de flujo que hay allí y que no se ha parado ese flujo. ¿Entendido eso? Entonces, por favor, desarrollen ese ejercicio, ¿sí? Desarrollenlo ahí para el punto C. La próxima clase, pues prácticamente en un momentico terminaremos de hacer otro ejercicio donde es la aplicación directa de esto, de convertir el esfuerzo efectivo en cero, para cuando haya que determinar alguna altura de hasta cuánto debo excavar para que las condiciones del suelo no se me dañen o no me salga de pronto algún pozo artesiano o que quiera específicamente generar un pozo artesiano. Entonces, es una aplicación directa de esto que hemos visto hoy y de una vez vemos lo que alcanzamos a ver de círculo de Moore. Y hasta ahí nos llegaría específicamente el tema de mecánica de suelos. Por favor, vayan leyendo sobre eso y sobre todo desarrollen este ejercicio. Si tienen alguna cuestión, este ejercicio en general está ahí en el Fundamentos de Mecánica de Suelos de Brajadas. ¿Sí? Búsquenlo. Listo, profe. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, y para el tema de vamos, quiz y parcial y eso, ¿cómo se llama? ¿Tema de quiz y parcial? ¿Cómo así quiz y parcial? Ingeniero, que técnicamente, ¿cuándo sería el parcial? El parcial de nosotros lo vamos a desarrollar el martes. Sí. Es decir, de hoy en 8. Es decir, de hoy en 8. Sí. Ok. Sí, nos toca ese día porque lo único sería desarrollarlo el jueves, pero tendríamos que adelantarlo. Y, pues yo no sé, eso en general no es tan cómodo. Además, lo tienen muy encima y no van a tener tiempo como para repasar y sacar una buena nota. Entonces, por lo menos que tengan el fin de semana y lo desarrollamos el martes en las 2 horitas. Algo muy sencillo, muy simple, que tiene todo lo del semestre.
Listo, profe. Profe, ¿y cuánto tiempo va a dejar para el parcial? Si eso, 2 horas, 2 horas. Lo que sea Listo. que ocurra. Y la verdad es que lo voy a hacer dentro del tiempo normal estipulado, por si de pronto les llega a cruzar con otro parcial. Es decir, que lo puedan desarrollar perfectamente en el tiempo de nuestro horario de clase. Así no van a tener Listo, profe. problema de que de pronto tengan otra clase donde también tengan ese día parcial. ¿Listo? ¿En grupos también ese corte? Yo lo dudo, porque les fue tan mal la vez pasada y eso que era en grupo. Entonces me causa como temor de que se vayan a terminar rajando los que medio están ahí un poquito perdidos. No sé, todo depende de aquí a ese día que ocurra. También voy a revisar específicamente qué fue lo que generaron de proyectos finales de aula. A ver qué motivación también encuentro yo. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Listo? Ok. Listo, nos vemos.